pueden todos ustedes comprobar, evidentemente es una voz unánime, conjunta y de todo lo que son los diferentes eslabones de la cadena logística, de todos los eslabones de la cadena logística. En este sentido, la convocatoria ha partido de Fetella, de los transitarios, del campo de Gibraltar, pero evidentemente tiene una incidencia, como comento, de todo el conjunto de la actividad logística y portuaria. No es algo nuevo, venimos ya planteándolo desde hace ya muchísimos años. Es la necesidad de tener un concepto de inspección moderna. No es simplemente facilitar el flujo de mercancía porque se bajen los controles, ni muchísimo menos, todo lo contrario. Pero sí, hoy en día el comercio exterior necesita una visual de una inspección moderna, donde los diferentes ámbitos de la administración colaboren de una forma muy directa y donde realmente no haya reinos de taifas por parte de ningún ámbito de la administración, y especialmente en este caso de sanidad exterior, que no visualiza la necesidad de tener una inspección coordinada con los diferentes ámbitos de otras administraciones. Por tanto, lo que también se viene manifestando es eso, la necesidad de un concepto de inspección moderna, actualizada a los tiempos, y donde evidentemente lo que no vamos a forzar y no queremos es que se desvíen tráficos a otros países, a otros puertos, donde evidentemente la mercancía al final fluye a los mercados y donde evidentemente también tenemos esa posición de consumidores, y por tanto hay que ser muy realistas con esos planteamientos. Y no es solamente una cuestión evidentemente de personal, de necesidad de más personal, que también, sino es una cuestión también fundamental de incorporar también herramientas de digitalización, que evidentemente facilite también la labor de los inspectores y de los técnicos de sanidad. Tengo que decir que orgulloso y contento de que hoy toda la comunidad portuaria está aquí apoyando lo que no puede ser de otra manera, que es el desarrollo, y que verdaderamente nos dé las facilidades que necesitamos para que este puerto pueda estar en su sitio y por fin ya podamos huir un poco de toda esa dejadez y desidia de todos los gobiernos centrales que hemos tenido en los últimos 20-25 años, que parece que no han tenido nunca interés en el desarrollo de nuestro puerto, pero que de manera paralela sí han ido favoreciendo a otros sitios, ¿no? Es clamoroso que hayamos intentado durante bastantes años, y sobre todo últimamente con la crisis que hemos sufrido, la crisis de los aditivos, la crisis de Navidad, lo que tenemos ahora, que parece que ya es algo que es endogámico aquí. Nosotros no entendemos el por qué no se toman soluciones que son muy básicas y muy sencillas, que además la pueden realizar la propia administración, y además nosotros nos hemos ofrecido incluso a ponerla a su servicio, ¿no? ¿Es aumentar la plantilla? Claro, por supuesto, lógicamente. Este es un puerto que se diferencia del resto porque confluye el tráfico de Marruecos y el tráfico de contenedores. Aquí hay que dar una respuesta urgente, sobre todo ya que los tráficos rodados, aquí pasan cerca de 500.000 camiones al año. Una plantilla que es minoritaria, en la que de manera no se sabe el por qué deciden que la derivación de los trabajos van a derivar en que los técnicos se le quitan una serie de atribuciones y se carga muchísimo más los inspectores, que son los que tienen en sus manos lo que es la revisión documental de los expedientes. Esto nos lleva a que los expedientes se acumulan muchísimo más. No es de recibo que un inspector de sanidad esté con 9 pantallas, ¿vale? Porque es que resulta que Sanidad se niega a que sus plataformas sean compatibles con las del resto de los ministerios que están trabajando en esto, ¿no? No es de recibo que se apliquen normas aquí de una forma totalmente diferente a como se aplican en el resto de Europa. ¿Por qué en el resto de Europa la aplicación es más laxa que aquí? En otros puertos españoles no tienen el tráfico que tenemos nosotros, con lo cual tienen capacidad de absorber más capacidad. Claro, teniendo en cuenta que tienen plantillas superiores a la nuestra, que lo cual también es bastante llamativo. Desde hace tiempo Marruecos ya está avisando de que el tráfico rodado de aquí al 2030 se va a duplicar, es decir, que podemos llegar a un millón de camiones al año pasando por aquí. Si no damos las respuestas adecuadas a esto, pues está claro que los desvíos naturales se van a realizar. El gobierno de Marruecos tiene claro que si el gobierno español no pone las herramientas necesarias, ellos van a buscar la salida que sea a sus productos, incluso subvencionando las líneas. Bueno, pues desde la empresa del sector, esto se está convirtiendo en un serio problema, un problema endémico. Un problema endémico que ya llevamos arrastrando desde hace muchos años, en este caso en el aspecto del movimiento de mercancía en este puerto de Algeciras. Los camiones se quedan bloqueados una media de 3-4 días, y este problema lo que está haciendo es que tengamos la necesidad de desviar los tráficos a otros puertos.
no es de nuestro agrado, ni mucho menos, como podrás comprobar. Tenemos la infraestructura, los equipamientos para poder despachar en un puerto de primera categoría como es este puerto, un puerto en constante y plena evolución, el cual nos encontremos con escollos de este tipo, de tener que tener mercancías paralizadas durante varios días, pues hace que el cliente tenga necesidad de que sus mercancías sigan moviéndose. La aduana no debe de ser un estorbo, el paso por la aduana no debe de ser un estorbo, al contrario, en ese intento de agilizar el comercio global, las aduanas, con este caso los ministerios implicados, al ejemplo, por ejemplo, de Sanidad, deberían de facilitar un poco más el movimiento de mercancías y es el problema que nos estamos encontrando en este puerto. Entonces, por necesidad y casi por obligación de nuestros clientes, tenemos que abrir vías en otros puertos, estamos desviando tráficos importantes en pleno crecimiento, como es con, por ejemplo, en el caso de África, Marruecos, desviando otros puertos y en esa estamos, en esa nos vemos. El principal problema que tenemos que solucionar es que seamos oídos, que se nos escuche. Vuelvo a insistir, en un puerto de primera categoría tenemos que tener los medios y la suficiente antelación para prevenir problemas. Es decir, cuando nos encontramos en festividades o en fechas especiales, Semana Santa, verano, entrada de campaña, en la que se anteponga al problema, podamos disponer de más recursos, más personal en este puerto y, por supuesto, ya no solamente a corto plazo, sino a ya más largo plazo, que los procedimientos se modifiquen para dar más agilidad. Se necesitan más recursos para este puerto, se modernicen los sistemas que actualmente estamos utilizando y que se nos tenga en cuenta como tal, como somos, ¿no? Que somos un puerto de primera categoría y que este puerto está en progreso y tenemos que saciar esa necesidad de salvar las mercancías y sacarlas cuanto antes. Ya estamos perdiendo competitividad, así lo pienso. El simple hecho que te estoy comentando de tener que desviar el tráfico a otros puertos, y no nacionales, todavía en el puerto nacional, como digo yo, en casa se queda, ¿no? Sino a puertos que no son nacionales, una vez en la mercancía sale y en otros puertos la mercancía pues tiene un ritmo lógico y constante, el cliente no quiere volver atrás, o sea, no puede permitirse correr el riesgo de otra vez asumir los mismos problemas. Es muy difícil encontrar tráficos, es muy difícil mantener los tráficos, pero una vez perdemos esos tráficos, más difícil es poder recuperarlos. Sufrimos mucho por los choferes, porque tenemos conductores aquí en el puerto desde hace ya 4 o 5 días viviendo en una cabina y sinceramente para nosotros es inhumano. Valoramos mucho la parte humana y sí es verdad que las mercancías, cierto es que necesitamos de que salgan rápido del puerto, porque son mercancías perecederas la gran mayoría, las que tratamos, y efectivamente lo que necesitamos es una solución rápida, viable para nuestros clientes y sobre todo lo que pedimos es por parte de los servicios sanitarios y sobre todo quizás no sé si la autoridad portuaria, a puertos del Estado en general, que apoyen a este puerto que sentimos, o al menos la sensación que tenemos, que está un poco abandonado.